Saludos, colegas. Nos encontramos en una lección muy bonita que es la lección de trayectorias y transiciones, una forma de ver eh, lo vocacional desde una perspectiva diferente a la evolutiva, al desarrollo, porque las teorías del desarrollo normalmente nos dicen qué debería de estar haciendo una persona en un determinado momento. En ese sentido, tiende a ser una teoría normativa, o sea, para todos debería de ser igual. Sin embargo, la realidad nos indica que las personas por diferentes condiciones siguen itinerarios vocacionales distintos y esos itinerarios vocacionales les llamamos trayectorias. Por eso es muy rico analizar de una forma ya no tan normativo desde una teoría, ¿verdad? De qué se supone que debería estar haciendo una persona o alcanzando en determinado momento de su vida, analizarlo propiamente con su propia historia y sacar de ahí conclusiones que nos ayuden en los procesos de toma de decisiones vocacionales y de formulación de proyecto de vida. Para eso, entonces, hoy quiero hacer un ejercicio académico. Tenemos un compañero en nuestro curso, en la séptima edición del curso, que tiene una trayectoria muy particular y también una historia de superación que es admirable. Y le pedí que nos compartiera a todos su historia. Sí les voy a pedir que me disculpen porque como es un ejercicio académico, en algún momento quizá lo interrumpa o le retome alguna cuestión de la teoría de trayectorias que nos sirve para efectos del curso, pero vamos a escuchar entonces la trayectoria de don Manuel, a quien le doy la bienvenida. Manuel, muchas gracias por permitirme entonces esta entrevista y compartir con nosotros su historia. Más bien gracias a usted, Jorge, a sus órdenes. Magnífico. Manuel, bueno, no dije los apellidos. Manuel es Manuel Agüero Campos, ¿verdad? Es profesional en orientación, trabaja actualmente en el CINDEA de Pavas. Es así, ¿verdad, Manuel? Así es. Magnífico. Entonces, Manuel, yo conocí su historia eh, hace como 3 años, creo, ¿verdad? Porque usted había llevado una versión distinta de este curso en aquel momento, ¿verdad? Y hicimos el ejercicio de la autobiografía que también estaban haciendo los compañeros. Me parece que su historia es muy valiosa y quisiera entonces que nos pueda compartir un poco de eso, de cómo usted deseaba estudiar, quizá podemos empezar por ahí, ¿verdad? Y un poco de la historia familiar. Perfecto. Sí, eventualmente, desde muy niño tenía conciencia del deseo de estudiar. No tenía claro el por qué, ¿verdad? Porque no tenía modelos de estudio en mi familia, puesto que éramos una familia bastante numerosa, ¿verdad? Somos 16 hermanos. Entonces mi padre no tenía lo suficiente para poder mandarnos a todos a la escuela. Además había hecho un trato con el señor donde vivíamos, un finquero, un cafetalero, donde él tenía que aportar mano de obra para la finca si quería tener casa y tener, ¿verdad? Un techo seguro para la familia. Y él no le quedó otra más que tomar esta decisión de hacer como un contrato de vida con cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces cada uno de mis hermanos apenas iba a la escuela, y tenía un tamaño que podía trabajar, era sacado de la escuela para ir a trabajar a la finca. Y así sucesivamente, ¿verdad? Y entonces llegó el momento en que me correspondía a mí, ¿verdad? Salir de la escuela para ir a trabajar. Pero yo no quería, ¿verdad? Mi deseo era seguir estudiando, pero tenía que hacer caso de mi papá porque en realidad éramos una familia, ¿verdad? Y entonces de ahí teníamos que buscar el sustento de todos. Y aparte que mi padre tenía en ese momento el rol de proveedor, ¿verdad? Y entonces para él era muy importante que la familia toda estuviera segura. Entonces fue así como de pronto yo tuve que ingeniármelas para poder seguir en la escuela y a la vez seguir aportando a la casa, ¿verdad? Aportando para la familia. Cuéntenos cómo fue que hizo para lograr mantenerse en la escuela, digamos, a pesar de este contrato, como dice usted, ¿verdad? Que había hecho su papá.
que los incluía también ustedes. Sí, definitivamente era un contrato que nos incluía a nosotros y también nos daba una responsabilidad grande a cada uno de nosotros porque era la subsistencia de todo el núcleo familiar como tal. Bueno, mi hermana mayor, ella le correspondió llevar esa parte de responsabilidad trabajando como empleada doméstica en la casa de los patrones. Eh, Finales de un año X, ¿verdad? Eh, ya me habían avisado que para el próximo año yo no volvía a la escuela y tenía que empezar a trabajar dentro de la finca. Bueno, mi hermana, como trabajaba en la casa, yo iba a ayudarle y también para acompañarla a regresar a la casa. En ese tiempo, el patrón me pidió que por favor le ayudara a lavar el carro de ellos. Pareciera que el trabajo lo hice muy bien y él me dio algunas monedas, ¿verdad? Luego me pidió que lavara el carro de los hijos y así sucesivamente. Cuando me di cuenta que tenía varios carros que lavar y me di cuenta también que estaba ganando dinero, ¿verdad? Y ese dinero se lo daba como a mi padre para la familia como tal. Lo interesante de esto es que en poco tiempo yo logré tener una cantidad de dinero más de lo que a mi padre le pagaban, ¿verdad? Entonces fue ahí donde me nació la brillante idea de decirle que si yo trabajaba cuando salía de la escuela eh, y le daba el dinero a él, él me dejaba seguir estudiando en la escuela, ¿verdad? Si acaso tenía, ¿qué? 10 años por ahí. Eh, y él, como vio que le estaba entregando dinero, no vio ningún problema con eso. Al poco tiempo yo podía cubrir perfectamente una jornada laboral, ¿verdad? Incluso ganaba más dinero que mi padre, entonces le podía entregar una parte a mi mamá y ayudaba a mis hermanos con la otra parte que me correspondía, pero lo más importante es que cubría la escuela. Entonces trabajaba en la mañana y si me tocaba en la tarde ir a la escuela, iba a la escuela y así sucesivamente. Antes las escuelas eran una semana en la mañana y una semana en la tarde. Y así me jugué toda la escuela para poder no salir y poder llegar a sexto grado. Sí, qué tremendo, Manuel, cuando uno analiza, y eso es parte de lo rico de hablar de trayectorias, porque se podría decir que casi que desde antes de que usted naciera ya habían algunas cuestiones en su trayectoria, ¿verdad? Ya se estaban definiendo algunas cuestiones en su trayectoria, que era este contrato entre comillas, ¿verdad? Que había hecho su papá, que habían tenido que seguir sus hermanos, y son cosas que definitivamente la persona no elige, ¿verdad? Y a veces no analizamos a ese nivel de profundidad de que muchas de las cosas incluso vienen desde antes de que empiece nuestra historia, ¿verdad? Y así fue en su caso, pero también qué, qué bonito que pudiera encontrar esa oportunidad, ¿verdad? Y se podría decir que fue un poco por casualidad, Manuel. Sí, fue por casualidad, ¿verdad? Para ese momento yo estaba muy, digamos, como estresado, digamos, porque no sabía cómo poder continuar la escuela y algo dentro de mí me decía que si yo salía de estudiar, eh, nunca más lo iba a volver a hacer, ¿verdad? Porque un poco era como la tónica de todas las personas que trabajaban en una finca. Entonces, y aparte que vivía muy, muy lejos, ¿verdad? De los centros. Entonces, yo sabía que si dejaba de estudiar, si salía de la escuela, hasta ahí quedaría, ¿verdad? Mi estudio. Entonces, se dio esa oportunidad, como usted lo dice, ¿verdad? Como una especie de casualidad, pero dicen por ahí que las casualidades no existen, ¿verdad? Entonces, y pude tomar esa oportunidad, me resultó bien, ¿verdad? Logré terminar la escuela, pero aquí la incertidumbre luego era el colegio, ¿verdad? Porque Claro. es exactamente una situación un poquito más drástica, puesto que para ir a secundaria ya se requería todo el día, ¿verdad? Y entonces ahí definitivamente no me quedaba espacio para seguir trabajando y seguir estudiando.
Entonces, definitivamente tuve que dejar, no pude ir al colegio por muchos años, ¿verdad? Y para mí era una tristeza enorme mirar a los compañeros donde iban con su uniforme azul celeste, ¿verdad? Y, eh, y yo solamente lo miraba como desde el campo, digamos, ¿verdad? Y entonces, pero siempre en mi mente buscando la forma de cómo continuar la secundaria, porque igual estaba dentro de mí esa premisa de que si me quedaba en el campo, no iba a llegar a hacer lo que yo realmente deseaba en la vida, ¿verdad? Diga, Manuel, usted pasa frente al doble Segreda, fue, ¿verdad? Sí, es interesante porque, bueno, como dejé de estudiar, entonces continué trabajando como lavando carros, limpiando vidrios, haciendo todos los, digamos, mantenimiento de casas y para poder mantener y darle, porque igual me resistía a seguir trabajando en la finca, ¿verdad? Y entonces para mí seguir trabajando en casas era un poco diferente, ¿verdad? Me daba una percepción diferente, por lo menos para ese momento de vida, ¿verdad? Entonces, bueno, luego se me presentó una oportunidad de trabajar en una empresa en San José Centro, eh, y por unas cosas también de la vida, ¿verdad? En un momento determinado, el bus cruzó por una ruta diferente a la que siempre pasaba, y fue cuando miré que pasando al frente había un rótulo enorme que decía Liceo Nocturno Justo Afacio, ¿verdad? Y entonces fue como mirar el rótulo de Hollywood, ¿verdad? De pronto para mí, porque de inmediato ya mi cuerpo y mi mente, mi ser hizo toda la conexión, ¿verdad? De que era la oportunidad que necesitaba para seguir estudiando. Me bajé del bus casi inmediato, ¿verdad? Fui a consultar y de todo, pero para mí, lamentablemente, en ese momento, por ser menor de edad, eh, no podía inscribirme, ¿verdad? Entonces, bueno, cuando llegué a mi casa, le comenté a mis padres y ellos me dijeron, no, definitivamente no puedes porque vivimos muy lejos, sale muy, muy tarde, se salía a las 10:05 de la noche, luego el bus me dejaba a 4 kilómetros de mi casa, ¿verdad? Por montaña y ellos me dijeron que no. Entonces mi esperanza era cumplir los 18 rápido para poder inscribirme, ¿verdad? En el colegio y así lo hice. Apenas cumplí 18, matrícula y avisé en mi casa, ¿verdad? Que me había matriculado para colegio nocturno y la preocupación de ellos era cómo iba a ser, ¿verdad? Porque salía a las 10:05, llegaba a un centro tipo 11 de la noche, y desde ahí hasta mi casa eran 4 kilómetros, y luego tenía que ir a trabajar otro día, a las 6 de la mañana tenía que estar en la fábrica, que en ese momento trabajaba, ¿verdad? Pero así me lo hice durante 3 años, ¿verdad? Que logré sacar el noveno año en el colegio nocturno. Claro, Manuel, qué valiosa su determinación, ¿verdad? Y acá quiero retomar un punto, ¿verdad? Y me disculpan los compañeros que haga interrupciones en el relato de Manuel, pero como les dije, este es un ejercicio académico también, ¿verdad? Quiero retomar algo que desde la trayectoria desde la teoría, perdón, de transiciones, Manuel, hablamos de que no solamente son eventos que suceden, ¿verdad? Las transiciones, sino que también las transiciones muchas veces son cosas que se esperan, pero no suceden. Y en su caso, por ejemplo, usted quería ingresar al colegio y no se dio, ¿verdad? Luego quería, cuando se dio cuenta de la oportunidad de la educación nocturna, también no se dio en el momento en el que vio una oportunidad, ¿verdad? Era un deseo suyo, pero esa transición no se daba. Entonces, muchas veces también es una transición muy importante para los individuos a nivel vocacional cuando esperamos algo y ese algo no se da. Me imagino usted que lo vivió en carne propia. Usted sabe lo significativo que es para una persona ese tipo de situación en la que lo que espero no sucede. Sí, es bastante frustrante, ¿verdad? Y como usted lo dice, son cosas que están fuera del alcance de uno, y a las cuales uno tiene que renunciar por las circunstancias de ese momento, ¿verdad? Entonces hay que aprender a soltar eso que no se pudo, que se luchó, ¿verdad? Pero no se pudo. Y uno le queda la firme convicción, por lo menos ese es mi caso, ¿verdad? Siempre me quedaba la firme convicción de que cuando soltaba algo,
como dicen por ahí, ¿verdad? Cuando es algo de uno, llegará, ¿verdad? Llegará en ese momento. Entonces eso se le da como a uno esperanza, tranquilidad y puede continuar su vida, ¿verdad? Su trayectoria y en algún momento vuelve de nuevo esa oportunidad en la vida de uno. Claro, y qué valiosa también esa esperanza ante la incertidumbre, ¿verdad? Porque justamente, igual retomando algunas cosas, Manuel, de lo que nos analizamos para enriquecer el tema de trayectorias y transiciones es cómo lo vive el sujeto y también con qué apoyos cuenta a su alrededor, ¿verdad? Y en usted era muy positiva esta actitud de esperanza, por supuesto, ante la posibilidad de lograr estas cosas en el futuro y también esta determinación de querer lograrlo, ¿verdad? De querer lograr el estudio en la escuela y en el colegio. Y de alguna forma también que siempre encontró en sus medios los recursos para lograrlo, ¿verdad? Desde que empezó a ganar más que su papá lavando carros hasta el momento en el que lo vio una oportunidad en el colegio nocturno. Si gusta, entonces nos sigue contando cómo fueron el resto de su secundaria. Bueno, sí, es interesante porque parte de esa esperanza que a uno, ¿verdad? Que lo llena, tiene que ver con la satisfacción del momento, ¿verdad? Y entonces para mí era muy gratificante estar, por ejemplo, en la escuela y eso me permitía a mí seguir soñando, ¿verdad? Y lo mismo sucedió en secundaria. Cuando logré ingresar al colegio nocturno, eso me daba mucha gratificación y entonces por eso también era como para mí el deseo de continuar, porque lo disfrutaba montones. Eh, bueno, lamentablemente para mí en el colegio nocturno, justo antes de tener el 9º año, muere mi padre, ¿verdad? Y mi padre murió más o menos en el mes de agosto. Eh, y como para mí era tan gratificante estudiar, mis notas eran muy buenas, ¿verdad? Y siempre en el colegio nocturno me daban como cuadro de honor porque lograba eximirme de todas las trabajos, de todas las materias, ¿verdad? Y entonces, a pesar de las circunstancias adversas, para mí era muy bueno, muy gratificante. Eh, Mi madre muere en agosto y yo era el mayor soltero de la casa de ese momento. Habían 11 hermanos menores que mí para ese preciso momento. Y yo decía, agosto, ya casi estoy teniendo mi 9º año, pero no podía seguir estudiando. Eh, bueno, la dirección de ese momento del colegio revisó mi historial y al ver que mis notas eran muy buenas para el momento que mi padre murió, ellos hicieron, me imagino que lo que llamamos ahora un plan remedial, ¿verdad? Y me pudieron dar el año, puesto que poder decir de continuar iba a continuar igual que los otros años, eximiéndome, ¿verdad? Entonces ellos decidieron darme el año por ganado, 9º, para poder yo continuar por lo menos trabajando con un 9º año, ¿verdad? Entonces, en mi interior yo me decía, bueno, me hice 2 promesas, ¿verdad? Una, que ninguno de mis hermanos iba a dejar la escuela mientras yo pudiera trabajar, porque estaba viviendo en carne propia que no quería que ellos dejaran la escuela, ¿verdad? Y también que a mi madre no le faltara nada, ¿verdad? Estaba tomando un rol en ese momento inconsciente, ¿verdad? De Paterno. proveedor uh-huh, de proveedor de mi casa y entonces decidí también, ¿verdad? Como abandonar la situación de dejar de estudiar para poder proveer las cosas de mi familia, ¿verdad? Y inconscientemente también le reclamaba la vida, no crea que tampoco era tan fácil, ¿verdad? Yo con un resentimiento interno de pronto, ¿verdad? Por el fallecimiento de mi padre, cuando yo estaba logrando tener ya mi 9º año, entonces yo de pronto decía, así, un poco resentido, ya lo lograste, ya salí del colegio, ¿verdad? Y por otro lado, también me hacía la promesa, tranquilo, que a mi mamá no le va a faltar nada, ¿verdad? Entonces,
dejé el estudio en ese momento, dejé el colegio, tuve mucho apoyo de parte de las personas de ese momento del colegio, de mis compañeros también, a pesar de que vivía tan lejos, ellos lograron llegar hasta mi casa y darme como consuelo en ese instante, ¿verdad? Y eso fue muy gratificante para mí, que es parte también de la trayectoria de uno, y es lo que usted decía, ¿verdad? Esas redes de apoyo con que la persona puede contar en determinado momento son muy valiosas, ¿verdad? Y así que, bueno, salí del colegio con la esperanza de algún día regresar y, y seguir estudiando, seguir trabajando. Eh, bueno, igual por algunas situaciones de la vida, en un momento determinado en la fábrica donde trabajaba, puesto que estaba trabajando doble turno, entonces para poder mantener a mis 11 hermanos, a mi mamá, ¿verdad? Entonces tenía que trabajar doble turno, salía a las 10 de la noche, como era el horario común del colegio, entonces digamos que estaba acostumbrado a ese horario ya. Y en un momento determinado vi a un compañero en una mesa del comedor de la fábrica con un montón de papeles ahí sentado y no estaba comiendo, ¿verdad? Entonces yo le dije, pues ya, ¿y usted no va a comer? No, es que tengo que presentar examen. Y ya me contó que había una modalidad de bachillerato por madurez, que la desconocía en ese momento, y de la misma forma, ¿verdad? Como cuando vi el rótulo del liceo nocturno, de la misma forma dije, esta es mi oportunidad Pero también de dio la poder. oportunidad. Sí, y así lo hice, casi inmediato. Al día siguiente fui, busqué información, ingresé a un instituto y cuando llegaba a mi casa me sentaba con el montón de folletos en ese entonces, ¿verdad? Para hasta continuar y ganarme el bachillerato. Como ya habían pasado varios años, decidí hacerlo desde cero para poder repasar las materias y todo lo demás. ¿Se refiere a desde séptimo? Sí, lo saqué desde séptimo de nuevo. Yo en mi interior decía, necesito como repasar, según yo habían pasado siglos, ¿verdad? Y entonces necesitaba sentirme confiado de que iba a sacar el bachillerato. Entonces lo empecé desde séptimo, lo saqué. Y bueno, recuerdo que el día que me gradué de bachillerato por madurez, eh, estaba trabajando y me llamaron y me dijeron que hoy es la graduación ¿verdad? Para tener su bachillerato. Solicité permiso en la fábrica, me fui, recogí mi título y estuve en la ceremonia y regresé de nuevo a trabajar, A la ¿verdad? fábrica. Sí, nada más guardé mi certificado, el casillero y seguí trabajando porque era un poco. Pero cuéntame, Manuel, ¿cómo fue esa sensación de tener el título en la mano después de esta historia tan compleja? Es interesante porque fue el anonimato total, ¿verdad? Fui al centro, bueno, hubo una ceremonia para mí muy linda, grandiosa, ¿verdad? Eh, Me dieron el título, pero regresé a la fábrica, lo guardé y por un lado decía, nadie se percató, pero la satisfacción interior, ¿verdad? Era tan grande que yo no necesitaba, ¿verdad? De esos aplausos, porque me sentía totalmente gratificado de haber tenido ese título sabía que era una llave. En ese momento no había definido qué carrera poder estudiar, ¿verdad? Pero sabía que era una llave que iba a abrir alguna puerta en algún momento de la vida. Claro. Y entonces, al fin se logró esa transición esperada, ¿verdad? Y tan esperada. Sí, al fin lo había logrado, ¿verdad? Después de mucho esfuerzo, eh, ¿A qué edad, pero Manuel, fue que obtuvo el título? ¿a qué edad? Sí. Y bueno, si la mente no me traiciona, posiblemente estaba cerca de los 28 años, más o menos. Claro. Bueno, don Manuel, entonces continúenos contando cómo fue que llegó a la profesión. Bueno, llegar a la profesión de orientación no fue fácil, ¿verdad? Tuve que pasar también por otras etapas de la vida en la cual requirió de muchísimas habilidades e incluso tuve que desarrollar nuevas, ¿verdad? Para poder continuar, puesto que no tenía claro mi proyecto de vida a nivel universitario, entonces estaba como divagando un poco. Una vez que culminé el bachillerato, digamos, ya tenía algún tiempo libre
y ese tiempo lo dediqué mucho al tema de la iglesia, ¿verdad? Entonces, en la iglesia católica estuve con varios apostolados. Eso, de una forma u otra, me permitió a mí saber que me gustaba un poco el tema de trabajar con personas, de enseñarles, de ayudarles, todo esto, ¿verdad? Entonces, ahí definí un poco mi vocación profesional. Eh, y lo primero que algunas personas en la iglesia me dijeron, bueno, ¿por qué usted no estudia para seminarista? ¿Verdad? Y me consiguieron incluso una beca para el seminario, eh, pero en mi interior me decía que no era mi vocación en específico, ¿verdad? Eh, pero entonces dije, bueno, ok, voy a ir como por ese camino. Y empecé a estudiar educación religiosa. Eh, en secundaria. Entonces dije, bueno, eso compensa un poquito esto y empecé en la universidad. Bueno, no era tan fácil porque era bastante cara y aún tenía que mantener toda mi familia, ¿verdad? Y a todos mis hermanos que ya iban creciendo y todo lo demás. Eh, entonces lo que hice de momento fue matricular una sola materia, ¿verdad? Para ir llevándola y poder salir adelante un poco con el tema de la matrícula y el pago. Entonces dije, bueno, algún día lo termino. Eh, por situaciones de la vida, ¿verdad? Tuve que, bueno, no tuve, ¿verdad? Me enamoré, hablé con mi madre que me iba a casar, me casé y ya pensaba que casado iba a continuar en la universidad un poco más de lleno porque ya había, bueno, ya mis hermanos todos habían crecido, entonces yo estaba tranquilo en esa otra parte, ya todos eran adolescentes y podían subsistir perfectamente. Entonces, bueno, por situaciones de la vida, eh, hubo un divorcio, ¿verdad? Muchos meses más tarde. Eh, y ese divorcio, digamos, me costó de pronto el tema de la universidad. Tuve que, por situaciones ahí propias, un, un tráfico de influencias, digamos, y se me anuló la permanencia en la universidad. eh, no estatutos de la universidad ni nada por el estilo, sino cosas más como personales, ¿verdad? Que influyeron en ese momento. Eh, y eso llevó a que, vamos a ver, me quedara como en la deriva, ¿verdad? Después del divorcio, la situación fue como muy caótica para mí, al punto de desarrollar, ¿verdad? Un herpes zóster que me paralizó la mitad de mi cara eh, y fue una etapa muy, muy, muy fuerte porque los médicos me diagnosticaron una parálisis facial permanente, ¿verdad? Pero era una parálisis muy, muy severa, ¿verdad? Al punto de que eh, tanto mi ojo había quedado un poco más salido de la órbita normal y sin parpadear, entonces tenía que usar lágrimas artificiales, ¿verdad? Y eso era muy doloroso porque en momentos de mi vida eh, me despertaba en la mañana y tenía la sábana pegada, ¿verdad? Entonces tenía que ir de inmediato con la sábana y todo al baño para ducharme y poder despegarme la sábana sin lastimar el ojo más, ¿verdad? Igual mi boca estaba deformada y todo el asunto. Eh, más de un año de rehabilitación y no lograba, ¿verdad? Rehabilitar la cara y me dijeron que tenía que someterme a una operación que me daba más riesgos que beneficios, ¿verdad? Incluso los mismos médicos me decían que tenía que, o sea, que no lo hiciera, pero la angustia mía y el deseo de continuar en la vida y que no, yo no renunciaba a ese proyecto de vida, no renunciaba a seguir estudiando, ¿verdad? Ya había probado las delicias de la universidad y entonces yo Claro. deseaba continuar, ¿verdad? Y como le decía, esos momentos gratificantes me sostenían para continuar y no desfallecer, ¿verdad? Eh, bueno, después de un año y resto, cuando ya por fin yo decidí hacer la operación, dije, no, prefiero por lo menos en una escala del 1 al 10 avanzar un 2 que quedar con el rostro como estaba, ¿verdad?
los médicos me decían, bueno, en un momento determinado puede ser que usted no avance ese 2 que usted espera, ¿verdad? Puede ser que retroceda más bien, porque de pronto tenemos que hacer muchas incisiones en su rostro para tratar de unir los nervios y eso no le podemos garantizar nada, ¿verdad? Podría quedar incluso con otras marcas más en su rostro. Y yo dije, bueno, no importa, ¿verdad? Yo estaba determinado a hacerlo. Em, bueno, como para no cantar con el cuento, el asunto fue que llegado el día de la operación, tenía que hacerlo en el Hospital México. Yo estaba llevando la rehabilitación en el Hospital San Juan de Dios. Ellos me dijeron que tenía que ir ahí al San Juan a recoger una orden para presentarla en el México. En ese instante justo estaba otra persona que no era la que me había atendido, otra terapeuta, ¿verdad? Que me había atendido en todo este año. Ella se asustó mucho al verme porque mi rostro estaba totalmente desfigurado y ella me dijo, bueno, si usted me permite, yo vengo saliendo a la universidad, conozco un montón de técnicas nuevas en terapia y podemos probar para que usted no se arriesgue a esa operación tan dolorosa. Bueno, dije, no tengo nada que perder. Eh, Ella probó esas técnicas nuevas que dieron el resultado más maravilloso del mundo, ¿verdad? Porque en una escala del 1 al 10 recuperé 8 en este momento estoy con 8 de recuperación de mi cara. Pero para mí fue, bueno, ¿verdad? Un regalo de la vida Claro, cuando yo logré recuperar mi cara, sí. por supuesto. Disculpe. Algo muy importante, Manuel, también que tomamos, que tocamos de todas estas teorías vocacionales, es que el desarrollo vocacional no está separado del desarrollo en todas las otras esferas, ¿verdad? Eh, y evidentemente nosotros muchas veces nos centramos en la parte educativa, nos centramos en la parte vocacional y en esos itinerarios laborales también, pero ¿cuánto puede impactar una situación de enfermedad lo vocacional, ¿verdad? ¿Cuánto puede impactar todos los ámbitos de la vida? Por eso son cosas que están totalmente interrelacionadas, ¿verdad? A veces queremos como separar las cosas y sacar esto nada más y vamos a hablar de esto, vamos a hablar de toma de decisiones en este particular, vamos a centrarnos en esto en particular, pero qué importante es que podamos ver a la persona de forma integral, ¿verdad? Y definitivamente esta experiencia de enfermedad tuvo que ver, tiene, o fue más bien, fue una transición muy importante en su vida. Sí, fue una transición muy importante porque de ahí se definieron muchas cosas eh, que de pronto también no estaban planificadas, ¿verdad? Porque es muy interesante que cuando yo logro recuperar, eh, ¿verdad? Bueno, logro avanzar al 8, digamos, en esa escala del 1 al 10. eh, yo me siento tan feliz que digo, voy a renovar mi vida lo más pronto posible, porque para ese momento había perdido mi trabajo, había perdido el estudio, todas las posibilidades de un proyecto de vida de nuevo. Entonces yo decido retomarlo. Igual cuento con algunas redes de apoyo que me van ayudando en el camino y irónicamente existe la oportunidad de trabajar en una iglesia, ¿verdad? Pero no es una iglesia católica, entonces yo tomo el trabajo y ellos en ese momento me dicen, bueno, nosotros tenemos una oportunidad muy buena, pero necesito que tengas bachillerato universitario. Eh, y me faltaba muy poco al momento en que llegó mi enfermedad, me faltaba muy poco para tener el bachillerato, ¿verdad? De la universidad. Entonces ellos me dijeron, bueno, le vamos a dar una beca en derechos humanos, pero necesitamos ese bachillerato porque de otra forma no podría tomarlo. Claro, Ellos me ayudan para regresar de nuevo a la universidad, ¿verdad? Ya han pasado de 2 años por lo menos de que me habían negado a continuar estudiando. Existen otras personas y todo lo demás, yo hago la consulta y me dicen que, bueno, no veo ningún problema para continuar en la universidad porque necesitaba que en el momento en que se aplicara esa beca,
yo tuviera el bachillerato en la mano, ¿verdad? O por lo menos ya casi teniéndolo en la mano. Entonces, para la gente del trabajo, eso resultaba. Cuando yo llego a la universidad a consultar, ¿verdad? Entonces ya mi mentalidad, mi ideología ha cambiado mucho, ¿verdad? Ya no tenía como ese ímpetu de seguir con educación religiosa, pero tenía que sacar el bachillerato, ¿verdad? Y era lo más cercano que empezar de nuevo una carrera. Pero de igual forma, algo en mi interior me detenía y me decía, bueno, ¿qué pasa si esta beca no se da? Y yo continúo con un título de bachillerato en educación religiosa. Esto significaría que debería trabajar en esto, ¿verdad? Y no, yo no me veía trabajando en eso. Entonces, había un debate muy fuerte en mí en ese momento de qué hacer, ¿verdad? Entonces, volví de nuevo a confiar en la vida, ¿verdad? Y me dije, bueno, prefiero empezar de nuevo que dedicarme a algo que yo no deseo, ¿verdad? Y entonces fui a una entrevista con el rector de la universidad para poder ubicarme un poco. Lamentablemente todas las demás carreras que de pronto me podían gustar, que tenía que ver un poco con el tema de docencia, no me convalidaban mucho de las materias que tenía. Entonces, bueno, dije, pues ni modo, empezaré de nuevo, de cero. Y si no se da la beca, la oportunidad, pues no se dio, ¿verdad? Y lo decidí justo saliendo de la universidad, había un rótulo enorme que estaban abriendo la carrera de orientación. La palabra orientación como tal fue la que hizo clic conmigo, ¿verdad? En ese momento. Me devolví de inmediato, hice las consultas y fue muy interesante porque la persona que estaba haciendo la entrevista para candidatos a la carrera me dijo que era el candidato perfecto y la persona tenía una muy buena energía, ¿verdad? En ese momento que me ayudó muchísimo también a decidir por esa carrera, ¿verdad? Cuánto tiempo tomó desde que vio el rótulo hasta que se inscribió en la carrera? ¿Cuánto tiempo duró esa elección vocacional? Eh, Esa elección vocacional duraron 10 minutos al subir al segundo piso, ¿verdad? Es muy interesante, Jorge, porque vieras que cuando estaba en sala de espera de la oficina, ¿verdad? De la persona encargada de la carrera, eh, estaba todavía sentado debatiéndome, ¿verdad? Porque no entendía la carrera como tal. Me llamaban poderosamente la atención el nombre de la carrera, ¿verdad? Y porque en el colegio, cuando estuve, la persona, lamentablemente, el profesional de orientación, no fue significativo para mí, ¿verdad? En ningún momento. No vi como una referencia en ese momento, Claro. ¿verdad? Entonces, pero posiblemente me resonaba la palabra, ¿verdad? Y entonces, cuando estaba en la universidad, luego me llamó la persona, me hizo la entrevista y para mí fue muy interesante porque ella me hizo algunas consultas y ella me dijo, bueno, según lo que usted responde, esto es exactamente como el objeto de la carrera de orientación y vea que sus palabras son muy acordes a esto, ¿verdad? Entonces yo digo, wow, interesante. Y fue así como decidí y desde ese primer instante me enamoró de orientación, sí. Algo muy interesante que me gustaría retomar, Manuel, es que justamente pensamos en que el ideal de una elección vocacional es algo, vamos a ver, que toma mucho tiempo, por supuesto, ¿verdad? Y que requiere de una exploración muy compleja eh, y usted se siente satisfecho con orientación. Es más, usted acaba de decir la palabra, me enamoré de orientación. Y usted descubrió la carrera viendo un rótulo y duró 10 minutos en inscribirse, ¿verdad? Eh, Hay una teoría que tiene que ver está muy relacionada con la de trayectorias y transiciones y muy relacionada en el sentido de la toma de decisiones, que es la teoría que propone Crumbolz, que incorpora elementos fortuitos en la toma de decisiones, cosas que nosotros no, vamos a ver, no podemos controlar todas las variables de la toma de decisiones de la vida de una persona, ¿verdad? Sino que lo fortuito de repente tiene un lugar
y a veces es un lugar casi que determinante en la toma de decisiones y en la trayectoria. Usted, en su caso, fue toparse con un rótulo y por eso la teoría de Crumbles se llama la casualidad planificada, o él propone este constructo de la casualidad planificada, porque ese hecho fue tan significativo que lo llevó a tomar esa decisión y que hoy lo tiene usted en el lugar en el que se encuentra, ¿verdad? Si una persona, vamos a ver, usted ahora dijo, bueno, nada pasa por casualidad. Evidentemente, de acuerdo a nuestro bagaje y de acuerdo a cómo nosotros vemos las cosas, incluso de acuerdo hasta de nuestros valores religiosos, podríamos pensar que no hay casualidad en esto, ¿verdad? Pero es muy interesante como Crumbles lo propone por la forma en que de verdad quisiéramos en la toma de decisiones controlar todas las variables, pero cosas que surgen, que son fortuitas, terminan moldeando la trayectoria vocacional de una persona, como fue su caso. ¿A qué edad, Manuel, empieza usted a estudiar orientación? Bueno, yo ya, porque es que hay algo muy interesante, Jorge. En ese momento yo estoy cerca de los 33 años, empezando la carrera de orientación. Bueno, la gran suerte de que la carrera de educación religiosa convalidaba muchas de las materias que se veían en orientación, y entonces eso me acercaba muchísimo a la meta que yo deseaba, y también incluso con lo de la beca. Pero para contarles que la beca nunca se dio, ¿verdad? Y entonces eso me llenó como mucho de satisfacción en el sentido de haber tomado una decisión acertada, ¿verdad? Que no la tenía clara para el momento que se dio. Pero resulta también que cuando yo inicio la carrera de orientación, tuve una situación muy difícil en mi vida donde fui secuestrado, ¿verdad? Y entonces fui secuestrado y por más de 4 horas, y durante esas 4 horas las personas se sañaron sobre mí, ¿verdad? Y bueno, me molieron a golpes, ¿verdad? Me quitaron hasta lo último que tenía puesto yo, y por último, lo único que la persona dijeron en ese momento, me fueron a tirar a un cerro por Cartago, ¿verdad? En un lugar lo más solitario del mundo. Y cuando ya me habían quitado todas mis cosas y de todo, una de las personas dijo, bueno, eliminemos a este HP, ¿verdad? Y quitémoslo de la faz de la tierra. Y exactamente eso fue lo que yo en ese momento sentí, ¿verdad? Mentalmente hice un recorrido por toda mi familia, despidiéndome de cada uno de ellos, porque definitivamente dije, a partir de aquí, yo Esto no es algo. ya, sí, de esta no salgo. Y definitivamente todos los factores en ese momento era para que yo no saliera de él. La persona levantó la pistola, ¿verdad? Y me la puso en la frente y ya estaba a punto de dispararla. Lo interesante de esto es que, bueno, ellos como estaban drogados y lo que querían era dinero. Oye, el motivo Entonces, de este secuestro fue un asalto, realmente. sí, digamos que estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado, ¿verdad? Un grupo de personas, 4 personas, 4 sujetos, iban en un carro, yo hice un alto en un semáforo, iba caminando, ¿verdad? Por la acera, y antes de cruzar, solamente luego de pronto sentí que me atraparon, ¿verdad? Me metieron en un carro, y de ahí empezó como un paseo hacia el cerro, ¿verdad? Y en el transcurso me habían eliminado, o sea, me quitaron todas mis pertenencias, ¿verdad? Y me golpeaban tantísimo que llegaba el momento que los golpes ya no los sentía, ¿verdad? Mi cuerpo estaba como adormecido. Eh, Interesantemente, en el desenlace de esto, ¿verdad? Una de las personas me seguía pidiendo dinero a pesar de que ya yo no tenía nada puesto sobre mi cuerpo, entonces era evidente que no tenía nada de dinero ya. Solamente yo había separado, como dicen por ahí, que no hay que echar todos los huevos en la misma canasta, ¿verdad? Había echado una parte de mi dinero en las bolsas del pantalón y otra parte en la jacket que andaba. Y cuando ellos me seguían pidiendo dinero, yo solamente dije eso, bueno, en mi jacket hay más dinero, ¿verdad? Entonces todos abrieron las puertas del carro y se abalanzaron sobre mi jacket para ver cuánto dinero había ahí. Fue en el momento que yo aproveché para salir del carro, ¿verdad? Con las pocas fuerzas que tenía, me metí a unos matorrales. Ellos dispararon varias veces y luego, pero no se atrevieron a meterse al matorral.
arrancaron, dieron varios círculos en el carro y se fueron, ¿verdad? Después de ahí yo avancé por carretera hasta que logré conseguir ayuda y esto, ¿verdad? Entonces, pero había quedado tan lastimado que pensé que tampoco iba a volver, ¿verdad? A poder continuar, pero igual, ¿verdad? Me seguía motivando el deseo de no renunciar a mi vida, a mi proyecto de vida, y continué estudiando, ¿verdad? Hasta que logré graduarme de bachillerato de orientación. Pero de igual forma, mi deseo como profesional no era tener un título, ¿verdad? Sino ser un profesional de orientación. Y por eso decidí continuar con la licenciatura, ¿verdad? Incluso continué trabajando en una ONG donde estaba, porque no me precisaba llegar a las aulas, ¿verdad? Yo deseaba llegar formado y no quería tener una licenciatura en otra cosa. Para mí era muy importante tener ese conocimiento teórico sustentado y validado, ¿verdad? Para llegar a las aulas, llegar a las instituciones como un profesional de orientación. Entonces continué con la licenciatura en orientación y igual continúo por eso en los cursos y todo lo demás. Bueno, Manuel, usted tiene una trayectoria vocacional de vida, ¿verdad? Educativa, nada usual, ¿verdad? Si lo vemos de esa forma, nada usual. ¿Usted a qué edad entonces, Manuel, obtiene su licenciatura? Yo tengo mi licenciatura a los 44 años eh, y me sentía como un adolescente en ese momento, ¿verdad? Escuchaba a muchos de los compañeros que decían, ya para esta edad, ¿para qué? ¿Verdad? Empezar una carrera pero para mí era para mí la edad nunca me detuvo, ¿verdad? Para nada. Y todavía, ¿verdad? No me sigue deteniendo la edad. Nunca pienso en la edad cuando quiero algo, ¿verdad? Claro. No dejo que me condicione esa parte. Bueno, pero plenamente satisfecho, me imagino, cuando obtiene ahora sí su graduación de licenciatura. Sí, totalmente satisfecho, ¿verdad? Para mí era una gratificación enorme de estar hablando de tesis y de estar hablando de esto cuando hacía una retrospección en mi vida, ¿verdad? Y veía que el niño en la escuela sin ningún tipo de recursos, ¿verdad? Porque igual iba a la escuela descalzo y con una bolsita de las que daban antes de arroz, ¿verdad? Que entonces mi mamá sacaba esa bolsita de arroz y nos echaba los cuadernos ahí. Eh, y luego verme con una licenciatura y también al mirar a toda mi familia, que ellos en ese momento, bueno, todavía, ¿verdad? Sigo siendo la única persona de mis 16 hermanos y mis 80 y resto de sobrinos que tiene una licenciatura, ¿verdad? Que no fue regalada, sino que la luché. Entonces, para mí es muy gratificante, sí. Por supuesto. Y qué bonita también historia y felicitaciones de nuestra parte también, Manuel, porque esa determinación que usted tenía lo acompañó para hacerle frente a todas estas transiciones esperadas, inesperadas o situaciones hasta de efecto de onda, como explica don Osvaldo en la lección en esta lección en particular, ¿verdad? Pero al final usted logró integrar todas esas transiciones en su vida y es lo que hoy tenemos con esta trayectoria. Y como decía usted, Manuel, nada pasa por casualidad. Por algo está usted hoy trabajando entonces con adultos en el Cindea de Pavas, ¿verdad? Entonces le quería preguntar, también quería aprovechar para preguntarle, ¿qué valor encuentra usted en este enfoque de trayectorias y transiciones basado obviamente en nuestra disciplina, pero también basada en su propia historia de vida para trabajar con los adultos, en orientación de adultos? Y más, Manuel, considerando que justamente si ellos están apenas sacando su secundaria en esta etapa en particular es porque también no han seguido una trayectoria usual, ¿verdad? Jorge, vieras que eso es muy interesante. Bueno, lo primero que mi premisa personal es de que yo no iba a estar contándole mi historia a mis, ¿verdad?, estudiantes, más bien a los estudiantes del CINDEA.
y porque no me iba a estar proyectando en ellos, Ujú. ¿verdad? Y ellos tienen sus propias trayectorias y por alguna razón, cuando yo coloqué un postulado en el Ministerio de Educación Pública, ¿verdad? Abierto a todas las posibilidades educativas. La primera posibilidad que se me abrió fue en un CINDEA, ¿verdad? Y no sabía nada de qué es un CINDEA, eh, ¿verdad? Y vacilón porque eh, las otras propuestas que han llegado del Ministerio de Educación tiene que ver con Sindeas, ¿verdad? Entonces yo decía, aquí la vida me quiere decir algo, ¿verdad? Ingresé en el Sindea y precisamente desde ahí eh, empecé a recobrar ese valor de acuerdo a la pregunta que usted me hace, con base al primer curso que llevé con usted en el tema de, ¿verdad? De trayectorias y transiciones. Eso me llenó demasiadísimo y quisiera trabajar mucho en este enfoque, ¿verdad? Como tal. Precisamente porque cuando las personas llegan, digo, de pronto llega una señora de 45 años a sacar primaria, ¿verdad? Entonces, yo lo primero que digo, ¿qué motiva a esta señora a sus 45 años a sacar primaria, ¿verdad? Y cuando ella se desmotiva y de todo, sin necesidad de decirle mi historia de vida, yo le puedo decir a ella, continúe, ¿verdad? Continúe eh, y le doy todo el apoyo profesional necesario para que ella realmente continúe con su sueño, ¿verdad? Porque como usted lo dice, posiblemente no ha llevado esa normalidad, ¿verdad? En su etapa vocacional para poder llegar a esa altura y poder continuar. Y digamos, es como un reto también ante el sistema, ¿verdad? Porque no hay, vamos a ver, no hay procesos establecidos realmente para estas personas en su vida vocacional, ¿verdad? Y entonces muchísimas veces más bien se ven como estudiantes de segunda clase, ¿verdad? Que se les da como por el pobrecito y esas personas de una u otra forma no quieren un título, ¿verdad? Quieren surgir en la vida, quieren Sí. llenar esa situación que no han podido hacerlo, ¿verdad? Qué bueno, Manuel, porque usted justamente encuentra mucho valor eh, y, por supuesto, basado en su historia, en el rol que usted cumple como profesional de orientación en esta institución, ¿verdad? Y también veíamos que en las transiciones es muy importante la forma en que la persona lo asume, pero también los recursos con los que cuenta. Y usted hoy se está convirtiendo en uno de esos recursos para empoderar a esas personas en esos procesos, ¿verdad? Así lo intentamos, ¿verdad? Lo intentamos día a día, por eso de hecho, llevando el curso de nuevo porque quiero refrescar mucho los conocimientos de, ¿verdad? De este modelo, aparte del asunto de lo que está viviendo el país en este momento y el mundo entero, ¿verdad? Sobre el Por tema de supuesto. COVID. Entonces, y muchas de estas personas, pero muchísimas, podríamos decir que no está en un escenario 4, ¿verdad? Sino que está en un escenario 5 sin conectividad del todo y con los miedos internos y todo el asunto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo continuar ayudando, ¿verdad? A estas personas a que realmente cristalicen su proyecto de vida y desde la forma más práctica y sin tantísima, ¿verdad? De elementos teóricos, sino desde esas trayectorias y transiciones que ellos tienen, que ellos logren visualizar que su vida continúa y continuará en el momento en que ellos lo deseen, ¿verdad? Claro. Quisiera más bien aprovechar entonces esto que usted me acaba de decir, Manuel, porque como dice usted, no es tanto desde lo teórico, porque al fin y al cabo es su vida, sus decisiones, sus cosas, eh, pero justamente parte de lo que se plantea en esta lección es la importancia del relato, porque se busca que las personas puedan integrar sus transiciones, ¿verdad? Integrarlas en este proceso. Y eso es un proceso difícil, es complejo, no es sencillo. Y la importancia del relato. Y vea qué ejercicio más bonito hemos tenido hoy, usted contándonos su historia, compartiendo con nosotros su historia. Y en ese sentido también le agradezco y lo felicito porque hablar de uno mismo y de todas estas situaciones no es sencillo tampoco. Sí, es un poquito incómodo, ¿verdad?
porque, pero bueno, ¿verdad? Es parte de la vida y que si funciona, ¿verdad? Y es también una forma de uno autovalidarse, ¿verdad? Y autovalidar todo ese proceso, eh, porque realmente dentro de un proyecto de trayectorias y transiciones, ¿verdad? Es la persona a la final la que decide, ¿verdad? Y no decide con base a un cuestionario, ¿verdad? Sino que tiene que ir tomando nuevas decisiones a como la vida se la va presentando, ¿verdad? Ojalá todo fuera tan fácil como llenar 5 ítems, ¿verdad? Y que le diga a uno qué es lo que realmente tiene, Por supuesto. que debe seguir. O lo más importante también es que no existe un límite en el tiempo, ¿verdad? Y entonces la persona en cualquier momento puede retomar su vida y darle sentido a esa vida, ¿verdad? Claro, y construir un proyecto vocacional, ¿verdad? Sí. Manuel, muchas gracias. Quiero que entonces saquemos de esto, compañeros, la importancia también del relato, ¿verdad? De cómo podemos utilizarlo, ya sea en algo por escrito, una autobiografía, una línea de tiempo, como hacemos en este curso, o como en este ejercicio que acabamos de tener con Manuel, porque eso le permite a la persona en este intercambio valorar, valorar de alguna forma, no se puede decir totalmente externa, pero valorar su situación, ¿verdad? Y también integrarla de alguna forma para la toma de decisiones, ¿verdad? Y de eso se trata. Entonces, igual tiene mucho valor la teoría de trayectorias y transiciones, también en el sentido, como decía, que las personas, aunque existan algunos itinerarios que consideramos usuales o normativos, también muchísima gente vive diferentes situaciones por las cuales su trayectoria es diferente, como nos contaba Manuel, y tienden a ser también, como nos decía Manuel, como los pobrecitos del sistema, ¿verdad? Los que les damos una opción, pero no estamos tan enfocados o no tenemos programas tan claros para apoyarlos y en buena hora que contamos con estos recursos y con estos enfoques para poder brindarles el asesoramiento adecuado. No sé si Manuel quisiera darle algunas palabras finales a los compañeros del curso, ¿verdad? Bueno, yo lo único que puedo decir, Jorge, es dar gracias, ¿verdad? Y gracias a la vida por haberme permitido vivir todas estas experiencias, ¿verdad? Y sé que todavía hay muchas experiencias por vivir y decirles bueno, el COVID es una situación también ahora que tenemos que vivirla todos, ¿verdad? Pero eso no nos tiene que desesperanzar, ¿verdad? Todo lo contrario, somos agentes de esperanza y de cambio y de proyectos de vida de otras personas, ¿verdad? Y somos un eslabón en esos proyectos de vida que podemos impulsar. Entonces debemos continuar nosotros también creyéndonos que somos, ¿verdad? Esos entes de cambio en la sociedad. Excelente, Manuel, muchas gracias. Y bueno, cerremos con esa reflexión, ¿verdad? Ante la incertidumbre, la esperanza. Y qué bueno si nosotros podemos eh, aportar un poco en esa sensación de esperanza en las personas también. Muchas gracias, colegas. Espero que esta lección en particular de las trayectorias y transiciones sea algo que encuentren muy valioso y sobre todo algo que podemos aterrizar y podemos incorporar en nuestros procesos de orientación. Gracias, Manuel. Con mucho gusto, Jorge.